Esta es la primera entrega de una serie de 2 videos donde vamos a destapar verdades que por siglos han sido encubiertas. ¿Realmente la sangre de Jesús limpió los pecados? ¿Estamos frente a una construcción teológica que contradice al propio Tanaj? No te pierdas ni un segundo de esta entrega, porque revelaremos cómo el judaísmo prohíbe el sacrificio humano, cómo Jesús vivió cumpliendo la Torá y cómo, con el tiempo, el cristianismo institucional transformó su mensaje en algo completamente distinto. Todo esto desde la perspectiva del pueblo judío, el pueblo de Jesús. ¿Te atreves a ver la otra cara de la historia? Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. En el Tanaj, el cuerpo normativo de la fe judía antes y en tiempos de Jesús, existe una prohibición explícita y contundente contra el sacrificio humano. No se trata solo de un detalle ritual, sino de un principio ético y teológico fundamental que distingue a Israel de las naciones paganas que sí practicaban sacrificios humanos. ¿Cómo pudo entonces el cristianismo instaurar como eje central el sacrificio humano de Jesús si su propia base judaica lo prohibía? Este primer tema levanta desde un inicio la contradicción que tensiona toda la narrativa cristiana. La vida, muerte y sacrificio de Jesús se enmarcan en un judaísmo que condena absolutamente el derramamiento de sangre humana como forma de expiación. No solo eso, el Tanaj instituye un sistema sacrificial animal muy estricto y un enfoque radical en el arrepentimiento personal, la teshuvá, como método para la eliminación del pecado. ¿Fue entonces la muerte de Jesús un acto que violó conscientemente estas normas, o es el resultado de una reinterpretación post-mortem que distorsionó radicalmente el mensaje original? Este primer punto es vital para comprender la base de todo lo que vendrá. Para entender este tema con mayor profundidad, debemos analizar la prohibición explícita en el Tanaj del sacrificio humano. En textos claros y contundentes, el Tanaj prohíbe en forma expresa y reiterada el sacrificio de sangre humana. Esta prohibición no es un tema menor, sino una línea roja que distingue la religión de Israel de las prácticas de sus vecinos paganos. Esto lo podemos ver en Levítico 20, del verso 2 al 5, que condena severamente la práctica de ofrecer hijos como sacrificios, señalando que hacerlo profana el nombre de Dios y traerá castigo divino severo. Esta prohibición se reafirma en otros pasajes como Deuteronomio 12, verso 31, y el capítulo 18, verso 10, donde se declara detestable el sacrificio humano asociado con prácticas paganas. No se enseñará a hacer según todas las abominaciones de las naciones que yo expulso delante de vosotros. Deuteronomio 18 del verso 10 al 12. Más aún, el judaísmo es claro sobre no solamente la prohibición, sino sobre el aborrecimiento absoluto al sacrificio humano destacado en 2 de Reyes 21 verso 6, siendo considerado uno de los pecados más graves ligados con la hechicería y la idolatría. El sistema sacrificial aprobado para la expiación es animal, administrado bajo reglas estrictas en el Templo de Jerusalén y con un profundo significado simbólico y legal. Imagina que la Torá dedica 7 capítulos al tema del sacrificio. Los primeros 7 capítulos de Levítico detalla los tipos de sacrificios animales permitidos, sus significados y cómo se deben ofrecer para el perdón de pecados. Pero algo que no se puede ignorar es el protagonismo del arrepentimiento, la teshuvá, como método primordial para la limpieza del pecado. Ezequiel 18, verso 20, afirma que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, enfatizando la responsabilidad individual.
A pesar de que sacrificios animales cumplían un papel ritual, sin una actitud sincera de arrepentimiento, no alcanzaban la reconciliación verdadera con Dios. Esta es la esencia de la tradición judía y el marco en el que vivió Jesús. Entonces, ¿por qué la narrativa cristiana posterior enraiza la idea de la remisión de pecado en un sacrificio humano? ¿No es esta una ruptura con la teología y ética plasmada en el Tanaj? Ahora pasemos a lo que hizo Jesús en vida, el cumplimiento de la Torá en el contexto del templo. Jesús, antes de ser convertido en un símbolo teológico por la iglesia posterior, fue ante todo un judío del primer siglo. Vivió, enseñó y murió en el marco de la Torá y de las instituciones que regían a su pueblo. Sus palabras en Mateo 5, verso 17, lo dicen sin rodeos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cuando en Mateo 5:17 Jesús menciona la palabra griega nomos, que hoy traducen como ley, en realidad se refería a la Torá, es decir, a las instrucciones dadas por Dios a Moisés. En el judaísmo del siglo I, la ley y los profetas era la Torá y los profetas. Era una fórmula común para hablar del Tanaj completo, nunca de leyes humanas o del futuro Nuevo Testamento, que ni siquiera existía. Al traducir Torá como ley, las versiones modernas suavizan y diluyen el verdadero mensaje de Jesús, ocultando que él hablaba directamente de la fidelidad a la Torá y no de una vaga ley universal. Este versículo, que rara vez se enfatiza en las prédicas cristianas, desarma desde su raíz la idea de que Jesús vino a instaurar un sistema contrario o sustituto al de la Torá. Otro verso que refuerza esto y que también está manipulado en las Biblias modernas es Mateo 24, verso 12, que en su texto original dice: «Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará». La pregunta aquí sería: ¿cómo la leemos hoy en nuestras Biblias? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremenda manipulación, sustituir la frase cumplimiento a la Torá a la palabra maldad. El término griego original en Mateo 24:12 es anomia, que se traduce más precisamente como violación de la Torá y no como maldad. ¿Sería que los traductores no lo sabían? Seguramente conoces la respuesta. En pocas palabras, la tradición cristiana terminó moldeando un relato donde el cumplimiento fue transformado en abolición, donde la fidelidad a la ley se reinterpretó como el comienzo de una gracia desligada de la práctica judía. El contexto histórico en que Jesús se desenvolvió es revelador. El Templo de Jerusalén seguía en pie y constituía el centro religioso de la vida judía. Los sacrificios animales se realizaban diariamente según las prescripciones de Levítico, y todo giraba alrededor de ese sistema. ¿Sabías que el sacrificio no es el método preferido por Dios, según la Torá? En la Torá, el método preferido por Dios para el reconocimiento y expiación de los pecados no es simplemente espiar o investigar a escondidas, sino un proceso sagrado que combina arrepentimiento, teshuvá, confesión, vidui y sacrificios rituales específicos. En ese mismo orden, especialmente el sistema de ofrendas y el día de la expiación, Yom Kippur. Por ello, muchos cristianos, en su desconocimiento, creen que el sacrificio animal es el método preferido por Dios para expiar los pecados. Pero no es así. Sin teshuvá, sin arrepentimiento, no hay expiación. Jesús y sus discípulos no eran ajenos a esta práctica. Lucas 2, del verso 22 al 24, nos muestra a sus padres presentándolo en el templo y ofreciendo el sacrificio estipulado por la ley de Moisés. Es decir, desde su nacimiento estuvo ligado a un marco ritual que dependía del templo y la Torá. Sin embargo, cuando siglos después, los concilios cristianos elaboraron su teología, insistieron en que la muerte de Jesús había venido a reemplazar precisamente ese sistema. La contradicción es evidente.
¿Cómo podía anular con su sacrificio un sistema que él mismo respetó? No podemos pasar por alto que la Torá es explícita en su condena del sacrificio humano. Deuteronomio 12:31 lo califica como una abominación. Mira lo que dice: porque aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. También en Levítico 18:21 se prohíbe terminantemente ofrecer hijos a Moloc. La idea de que un sacrificio humano pudiera agradar a Dios es completamente ajena a la fe de Israel. Y sin embargo, la teología cristiana tomó la muerte de Jesús y la presentó como el sacrificio humano definitivo, el que traería perdón eterno. Esto genera una pregunta incómoda. ¿Acaso Jesús hubiera contradicho la misma Torá que juró cumplir? ¿O más bien fue la reinterpretación posterior la que fabricó una doctrina que lo pone en una posición imposible frente a la ley? El mensaje que Jesús predicó durante su ministerio no giraba en torno a su futura muerte como sacrificio, sino al arrepentimiento y a la conversión del corazón. Marcos 1:15 lo resume: arrepentíos y creed en el Evangelio. Este llamado conecta directamente con la enseñanza del Tanaj. Ezequiel 18, en los versos 21 y 22 dice: mas el impío, si se aparta de todos los pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, vivirá y no morirá. ¿Y dónde están los estatutos de Hashem? Están en la Torá. El perdón, por tanto, no dependía de un sacrificio humano, sino de la teshuvá o arrepentimiento, el retorno sincero a Dios. Jesús repitió esta enseñanza profética sin alterarla. Lo sorprendente es cómo, posteriormente, el cristianismo desvió esta idea central hacia una teología en la que el perdón no dependía ya del arrepentimiento, sino de aceptar la sangre derramada de una persona. En la vida de Jesús, el sistema sacrificial animal seguía vigente y regulado. Levítico 17:11 explica que la sangre del animal servía como expiación porque representaba la vida. Sin embargo, esa misma ley advertía que la sangre no era del hombre, sino de Dios. Jesús nunca enseñó que esa lógica debía reemplazarse con la sangre de un ser humano, y menos con la suya. El cristianismo, sin embargo, convirtió su muerte en la cúspide de ese principio, alterando el propósito original. ¿Podría aceptarse como coherente que la Torá condenara tajantemente el sacrificio humano y que, al mismo tiempo, el plan de Dios dependiera de él? Jesús enfatizó otra cosa: la misericordia. Mateo 9:13 recoge sus palabras: id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Esto es una cita directa de Oseas 6:6, donde el profeta denuncia el sacrificio vacío sin corazón. Jesús estaba alineado con esta tradición profética, en la que lo esencial no eran los rituales externos, sino la justicia, la misericordia y el amor. Si él mismo afirmó que la misericordia era superior al sacrificio, ¿cómo se entiende que su propia vida se haya interpretado como el sacrificio supremo? Es un claro ejemplo de cómo se desvió su mensaje original para adaptarlo a un nuevo marco teológico. Otro detalle significativo es que Jesús participaba activamente en las fiestas judías, lo cual lo conecta con el calendario ritual del templo. Juan 2:13, Juan 6:4, Mateo 26, versos 17 al 19, y otros tantos muestran a Jesús en la Pascua en Jerusalén. Juan 7, en los versos 2 y 10, colocan a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. En Juan 10, los versos 22 y 23 nos dicen: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es decir, Jesús estaba en la fiesta de Hanukkah. Hay un pasaje más ambiguo, que podría colocar a Jesús en la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Aunque no se menciona a Jesús directamente participando en Shavuot, sí se reconoce en Juan 5:1 que subió a una fiesta de los judíos, que algunos eruditos asocian con Shavuot. La hipótesis de que fue Shavuot se basa en la cronología interna del Evangelio de Juan y en la costumbre de que todo judío subiera a Jerusalén en las 3 fiestas de peregrinación.
Estas tres fiestas son indicadas en Deuteronomio 16:16 y son Pesaj, Shavuot y Sukkot. Estas celebraciones no solo eran parte de la vida judía, sino que estaban íntimamente relacionadas con los sacrificios animales que se ofrecían en el templo. Jesús nunca enseñó que estas fiestas dejarían de tener valor, ni que su muerte vendría a reemplazarlas. Su vida está enraizada en la práctica judía de su tiempo. El relato cristiano posterior, en cambio, nos dice que su muerte anuló todo eso. ¿No es esto una alteración completa de la realidad histórica? El Tanaj también nos recuerda que el perdón de los pecados no depende de un sacrificio vicario, sino de la obediencia y el regreso a Dios. Deuteronomio 30:10 lo dice de manera clara: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús enseñaba precisamente esta obediencia, esta entrega interior. El problema surge cuando los textos paulinos toman su muerte y la convierten en sustituto, negando el principio que él mismo vivió y enseñó. Se introduce así una contradicción profunda: el judaísmo de Jesús frente al cristianismo de Pablo. A lo largo de su ministerio, Jesús subrayó que el mandamiento mayor era el amor a Dios y al prójimo, citando directamente la Torá, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Mateo 22, del verso 37 al 39, lo registra sin modificaciones, poniendo estas palabras en la boca de Jesús. ¿Creías que estos dos famosos mandamientos, que todos le atribuyen a Jesús, era de su autoría? La respuesta es un rotundo no. Estos dos mandamientos están en la Torá. Nada dijo de sacrificios humanos, nada de derramamiento de sangre para obtener perdón. El mensaje era claro: fidelidad a Dios, amor al prójimo, arrepentimiento sincero. Lo demás fue añadido después, en un contexto cultural distinto, donde las ideas helenísticas de sacrificio divino ya eran familiares. En conclusión, Jesús vivió como judío, enseñó como judío y murió como judío, enraizado en la Torá y en el templo. Su mensaje se enfocó en la teshuvá, la misericordia y el amor, no en su propia sangre como expiación. Pero el cristianismo, al separarse de las raíces judías y abrazar influencias externas, transformó su vida en un sacrificio humano, algo condenado por la misma Torá que él defendió. La pregunta inevitable es: ¿seguimos a Jesús en lo que dijo y vivió, o seguimos a una versión reinterpretada que contradice su esencia? ¡Ey! Un alto ahí. Estamos justo en la mitad de nuestro viaje y lo mejor está por venir. No te pierdas la parte más emocionante. Asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video. Para apoyarnos, puedes dejar tu opinión del tema y compartirlo, así otros pueden verlo. Dicho esto, continuamos. Analicemos algo súper interesante que se relata en el Nuevo Testamento, pero que difícilmente usted escuchará predicar en su iglesia. De todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo de Tarso es el más crítico en contra de la Torá. Evidentemente, como ya hemos visto, una cosa decía ante una comunidad gentil y otra cosa decía cuando se encontraba frente a una comunidad mayoritariamente judía. En ninguna de las epístolas de Pablo se afirma explícitamente que el sacrificio animal quedó abolido porque Jesús se sacrificó. Pablo enseña claramente que Jesús murió por los pecados y que su sacrificio es único y perfecto. Esto lo trata en Romanos 6, en los versos 9 y 10, también en Efesios 5:2. Lo interesante es que no aborda directamente la abrogación formal de los sacrificios animales como tal. Esa enseñanza sobre el fin de los ritos sacrificiales según la ley mosaica se expone más desarrolladamente en Hebreos 10, que no es atribuido a Pablo. ¿Escuchaste bien? Aunque esta teoría se la atribuyen a Pablo, en verdad está en el libro de Hebreos, y ese fue un libro que no tiene ni una A de la mano de Pablo. Alguno dirá: el concepto implícito en las cartas de Pablo es que el sacrificio de Jesús cumple y reemplaza simbólicamente la finalidad de los sacrificios animales que eran temporales y repetitivos,
mientras que su sacrificio fue único y suficiente para la redención definitiva. Por eso, aunque Pablo no dice textual, se abolieron los sacrificios animales, el mensaje teológico que transmite es que no son ya necesarios para los cristianos por la obra completa de Cristo. Y te pregunto, ¿será que Pablo nunca hizo un sacrificio? Recuerde que Pablo nunca conoció a Jesús, por eso casi no lo menciona en sus epístolas, enfocándose en Cristo, no en Jesús. Pero leamos este pasaje muy explícito de lo que sí hizo Pablo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hechos 21-26. Aquí vemos a Pablo acudiendo al templo de Jerusalén y realizando un mandato de la Torá. Es que Pablo se contradice tantas veces en sus supuestas cartas que ya ni sabemos qué decir de él. Se entiende que Pablo participó en un ritual de purificación conforme a la Torá, que incluía la presentación de ofrendas en el templo. La referencia a la purificación y la presentación de ofrendas sugiere que Pablo cumplió con los requisitos ceremoniales establecidos en la ley mosaica, lo cual implicaba también el sacrificio de animales u otras ofrendas según la tradición judía para la expiación y limpieza ritual. Esto indica que, en ese momento, Pablo respetaba y practicaba las normas del judaísmo en cuanto a los rituales de purificación y sacrificio. La motivación oculta que pudo haber tenido Pablo para realizar el rito de purificación y presentación de ofrendas, aunque él enseñara que la Torá es una sombra que apunta a Cristo, podría estar vinculada a su contexto cultural y ministerial, expresado claramente en Colosenses 2:16-17. Pablo entendía que la Torá contenía ceremonias y mandatos que señalaban hacia una realidad mayor. Sin embargo, debido a la delicada situación con la comunidad judía y la necesidad de no provocar escándalos especialmente en Jerusalén, donde el judaísmo era dominante, Pablo practicaba estas tradiciones para mantener puentes y manifestar respeto hacia la ley en su función social y comunitaria. Además, su observancia pudo traer una estrategia pastoral, mostrando que, aunque predicaba la justificación por la fe y no por la ley, él mismo respetaba las tradiciones cuando era necesario para el bien del Evangelio y la convivencia con los judíos. Esta doble postura refleja la tensión entre la ley ceremonial y la fe en Cristo bajo la nueva alianza. Verdaderamente Pablo era un camaleón de la teología, algo que muchos clérigos y pastores practican hasta nuestros días. Veamos las consecuencias de la muerte de Jesús y la teología del sacrificio en el cristianismo. Tras la muerte de Jesús, la comunidad de sus seguidores enfrentó una crisis enorme. Su maestro, al que habían visto como el Mesías, terminó ejecutado por Roma en la cruz, un símbolo de humillación y maldición, según Deuteronomio 21:23, que nos dice: «Su cadáver no permanecerá toda la noche en el madero, ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Yahweh tu Dios te da por heredad». Como siempre, observa cómo la Reina Valera 1960, la versión de la Biblia más utilizada por los pentecostales, dice: «No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Cambiaron madero, una clara alusión a algo artificial como lo sería una cruz, por la palabra árbol, como si alguna vez los romanos crucificaran en árboles. Esto fue corregido en versiones posteriores de la Biblia Reina Valera. Entonces, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús? En lugar de aceptar ese desenlace como el final de una esperanza mesiánica, surgió una reinterpretación, la idea de que su muerte no había sido una derrota, sino un plan divino. De esta reinterpretación nació la teología del sacrificio redentor.
Es importante subrayar que esa visión no aparece en la enseñanza de Jesús en vida, sino que proviene sobre todo de los escritos de Pablo, quien insistió en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. ¿A qué escrituras se refería Pablo? ¿Acaso existían otros textos que no fueran los del Tanaj? ¿Y dónde dice el Tanaj que el Mesías tiene que morir por nuestros pecados? Es muy revelador que, aunque históricamente Pablo escribió primero, los evangelios fueron puestos al inicio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si los escritos de Pablo abrieran la colección, el cristianismo se vería desnudo. El cristianismo no tendría nacimiento virginal, sin milagros, sin parábolas, sin tentaciones en el desierto, sin el sermón del monte ni la historia del Jesús humano y judío que camina entre su pueblo. Pablo jamás narra esas escenas, y eso expone un vacío enorme en su teología, un Cristo sin vida terrenal, reducido casi solo a cruz y resurrección. Colocar los evangelios al principio fue una jugada estratégica. Darle a la fe una narrativa, un rostro humano, un maestro llamado rabí, que sí encaja con la tradición judía y los profetas. Dejar a Pablo al frente hubiera sido aceptar que la base del cristianismo es una teología abstracta, desconectada del Jesús histórico. ¿Casualidad? No lo creas. Los padres del cristianismo eran muy meticulosos. Fue un movimiento calculado, para cubrir silencios incómodos y darle a la religión un cimiento narrativo que Pablo nunca ofreció. Pero, ¿realmente esas escrituras hablaban de un sacrificio humano? ¿O fue un intento de legitimar lo ocurrido, forzando citas del Tanaj fuera de su contexto? ¿A qué escrituras se refería Pablo? Vuelvo y te pregunto. Cuando Pablo de Tarso escribía sus cartas, ninguno de los demás libros del Nuevo Testamento existía. ¿O acaso creías que porque los evangelios aparecen primero en tu Biblia, estos fueron los primeros textos en escribirse? Pues no. Las 7 cartas auténticas de Pablo fueron los primeros textos cristianos en redactarse. No es casualidad que los evangelios estén colocados al principio. Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos. Textos muy conocidos y estudiados con devoción en las iglesias, pensando que son de la autoría de Pablo. Sin embargo, ninguno de ellos fue escrito realmente por Pablo. Hay que entender el contexto, los tiempos y las creencias del pueblo judío. Hay un gran choque entre la primera teología cristiana, la teología paulina y el Tanaj. ¿Te crees todo lo que te dicen en la iglesia sin investigar ni confirmar? Cuestionar no es falta de fe, sino la necesidad de conocer la verdad, esa verdad que Jesús dijo que nos haría libres. La Torá nunca permitió sacrificios humanos. Al contrario, los condenó como abominación. Sin embargo, el cristianismo construyó la idea de que la muerte de Jesús era precisamente el sacrificio perfecto que anulaba todos los sacrificios previos. Visto desde la perspectiva judía como autodesvivirse, porque Jesús afirma que fue Él que entregó su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida, y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que me ha mandado mi Padre. Juan 10:18. Hebreos 10, del verso 10 al 12, afirma que Jesús ofreció un solo sacrificio por los pecados, y que con ello santificó a los creyentes. Pero este planteamiento choca frontalmente con pasajes como Jeremías 7, versos 22 y 23, donde Dios declara: «Porque no hablé a vuestros padres ni les mandé, en el día que los saqué de Egipto, acerca de holocaustos o sacrificios, sino esto les mandé: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios». El énfasis del Tanaj siempre fue la obediencia y el arrepentimiento, no la sangre humana. Lo más preocupante es que esta teología de la sangre convirtió a Jesús en un paralelo de los sacrificios humanos paganos, práctica común en las culturas circundantes.
En el mundo grecorromano se hablaba de dioses que morían y resucitaban para traer salvación, como Dionisio o Mitra. El cristianismo, al expandirse en ese entorno, absorbió y adaptó esas categorías religiosas, presentando a Jesús como el sacrificio divino definitivo. El mismo término griego, hilasterion, usado en Romanos 3:25 para describir a Cristo como propiciación, es tomado de un vocabulario cultural que resonaba con las prácticas paganas de sacrificios expiatorios. No es llamativo que la imagen del Jesús judío, maestro de la Torá, terminara convertida en la de un semidios pagano sacrificado. Además, la teología del sacrificio universal plantea una contradicción práctica que no se puede ignorar. Si la sangre de Jesús eliminó el pecado, ¿por qué el pecado sigue presente en el mundo? Hebreos 9:26 asegura que con su sacrificio quitó de en medio el pecado, pero la experiencia diaria muestra lo contrario. Las guerras, injusticias, corrupciones y maldades continúan. El Tanaj fue claro: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20, enseñando que la responsabilidad es individual, no transferible a otro. Sin embargo, el cristianismo construyó la idea de un sacrificio colectivo y eterno que, en la práctica, no ha cambiado la condición humana. ¿No será entonces que la teología no concuerda con la realidad? Finalmente, lo que vemos es una ruptura deliberada entre el judaísmo de Jesús y el cristianismo posterior. Jesús nunca dijo que su sangre limpiaría los pecados. Nunca invitó a sus discípulos a verlo como un sacrificio humano. Eso fue una construcción teológica desarrollada en el marco de la expansión hacia el mundo gentil, donde conceptos como redención por la sangre y dioses sacrificados eran comprensibles. La gran pregunta que se abre es si seguimos creyendo en una doctrina fabricada por Pablo y los concilios, o si volvemos a mirar al Jesús histórico, que habló de teshuvá, obediencia y misericordia, en lugar de sacrificios humanos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.